Bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes por las interesantes reflexiones que se han ido transmitiendo a lo largo de la jornada y terminamos ya con el acto de clausura en el que intervendrá en primer lugar el presidente de la Confederación Empresarial Navarra, Juan Miguel Sucunza. A continuación participará la ministra Reyes Maroto, doña Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, que lo hará de forma telemática. Y clausurará oficialmente este acto la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. Por favor, suban al escenario. Sí. Los finales siempre son más complicados, en todos los sentidos. Vale. Bueno, a lo largo de esta mañana nos han acompañado empresarios, expertos profesionales de muchos sectores. Yo creo que hemos tenido vivencias y experiencias muy enriquecedoras. Yo creo que el objetivo que nos habíamos marcado inicialmente ha sido cumplido. Yo, sinceramente, ha habido durante algunos momentos que no sé si estaba en Davos en una conferencia del World Economic Forum. Yo creo que la mañana de hoy ha sido más interesante que ese tipo de foros. Yo creo que el hecho de compartir ideas entre todos, gente muy especializada, ha sido muy positivo. Creo que en la CEN hemos hecho una cosa bien, que ha sido acertar al tirar a la diana y dar en todas las personas que más nos podían ayudar en estos momentos, y entonces todos yo creo que hemos conseguido un 10. Obviamente los protagonistas hoy no somos nosotros, sois vosotros y vosotros, y en este caso yo estoy muy orgulloso del desarrollo del foro. Yo estaba intentando, porque me toca hacer unas conclusiones muy complicadas, porque intentar hacer conclusiones de todas estas ponencias es dificilísimo, a no ser que esté otras 4 horas hablando, lo cual ninguno de nosotros lo queremos. Pero voy a hacer un pequeño resumen, también por nuestra presidenta, que no ha podido estar durante todo el evento. Y voy a ir uno por uno, o casi en todos los casos, voy a decir una frase, 2 frases de lo que ha dicho cada uno de los participantes. Nuria ha dicho que, además de la alegoría de los peces, ha dicho que lo que suele decir nuestra común amiga de Nuria y mía, Rebecca Greenspan, es que lo que tiene en común el corto, el medio y el largo plazo es que todos empiezan en el mismo momento. Isabel ha dicho que de las crisis siempre se sale, solo depende del tiempo. Loreto ha dicho que Navarra está sumando esfuerzos en la transición energética hacia la sostenibilidad. Ana, que se están cerrando centros que las compañías tienen, por ejemplo, en la India, y que eso genera oportunidades, por ejemplo, para Navarra, que la gente está muy bien educada desde el punto de vista tecnológico para que podamos traer esos centros aquí. Javier, que hay que moverse juntos en la buena dirección de manera vertebrada y que para que triunfe el mal solo hace falta que los buenos no hagan nada. Agustín Macaide ha dicho que el sector de la alimentación ha respondido a gran altura y han ayudado a los sectores más perjudicados como a las personas mayores.
Benito, que reivindica la labor de la cadena alimentaria y reconoce que es esencial, que él la reivindica y que todos debemos reconocer como esencial. Eduardo ha dicho que, bueno, que hay que, con el dinero que haya disponible, hay que intentar generar el mayor nivel de empleo. Mario, 3 palabras que son trabajo, pasión y constancia. Juan Mari ha dicho muchas cosas y que cuando ellos se encontraron en esta crisis vieron que esto no podía suceder después de 40 años de empresa familiar, que siguieron adelante, que su equipo les apoyó de una forma espectacular y volvieron a nacer, ¿no? Que debemos prepararnos para que esto no nos vuelva a pasar y que hay que fortalecer las compañías, que es una obligación de los empresarios continuar. Y luego, bueno, una reivindicación que tiene Juan Mari y que la hemos comentado también él y yo, que es saber si se puede en Navarra, ahora miro a la presidenta, crear un polo de investigación y formación gastronómica con la colaboración entre las empresas de hostelería y con las empresas agroalimentarias. Luego ha venido una mesa también muy interesante, la mesa de industria. José Antonio ha dicho que con esta pandemia hemos aprendido a pensar 7 veces en la mitad de tiempo, como luego lo ha repetido Verónica, que nuestro modelo durante la crisis ha sido, que su modelo durante la crisis ha sido muy humano y que quería agradecer a los 5.000 componentes de la familia Viscofan por su comportamiento. Enrique ha dicho que para salir de la crisis hay que invertir, que CINFA es la compañía que más medicamentos pone a disposición en España y en Navarra, obviamente, y que tanto en España como en Navarra deberíamos apostar un poco más por lo local. Alejandro, primero ha hablado de Alemania y ha dicho que Alemania está defendiendo de una forma muy rigurosa y muy excepcional a sus empresas dentro de esta crisis excepcional, que hay que ser muy proactivo en la defensa de las empresas y que si se pudiese hacer con el dinero de otros, en este caso hablaba María del Gobierno de Navarra, y que es mejor hacerlo con el dinero de Madrid, eso era un poco el mensaje, y que cuanto antes nos pongamos las pilas con el dinero de Europa, mejor. Que tenemos que tener en Navarra un proyecto hecho diciendo qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer, que es muy fácil destruir y muy difícil construir. Y luego ha hecho una propuesta al Gobierno de Navarra, que es crear una agencia entre el Gobierno de Navarra y la CEN, para agencia u oficina o con la denominación que sea, para ayudar a las empresas navarras, para ayudarlas a resistir. Y que primero lo que tenemos que hacer es defender lo que tenemos y no retroceder en ningún caso. Arantxa ha dicho que la tecnología nos ha ayudado en la gestión, no solo con teleconferencias y teletrabajo, sino, por ejemplo, para gestionar la propia crisis desde muchos puntos de vista. Y que tenemos que conseguir hacer convivir lo mejor de ambos mundos, el digital y el presencial, y que en este camino no debemos dejar atrás a nadie. Verónica, que compró su compañía en el año 2008 y que le han dado por 5º año consecutivo el premio a la mejor empresa en Hannover, ha dicho que la crisis nos ha hecho mirarnos en el espejo, que hemos visto las debilidades de las cadenas de suministro en España. Por ejemplo, hemos sido incapaces de fabricar en su momento mascarillas o batas, y eso merece una reflexión. Que la tecnología no es una opción, que es un must para todos los sectores, y que en las mesas del Consejo de Administración, esto me ha gustado mucho, de los comités de dirección, hay una silla que no está ocupada por un humano, sino que está ocupada en estos momentos por la tecnología. Y Diego ha dicho que Navarra está avanzando de una manera decidida en el plano tecnológico y que mucha gente va a poder captar talento en general
de gente que trabaje en sus casas y que no tengan que estar presencialmente en Navarra, por lo menos, al menos parcialmente. Y estas son las conclusiones que yo he podido. Tengo muchas más hojas de conclusiones, pero claro, no es cuestión de hacerlo aquí. Y bueno, y nada más. O sea, decir que yo personalmente estoy encantado. Mi padre decía que lo perfecto es lo contrario de lo bueno, por eso al final no ha sido todo perfecto, ha habido un problema con un ancho de banda y eso demuestra que todo lo demás ha salido muy bien. Y nada más, ahora yo no sé si ya puedo pasar la palabra a la ministra, si me decís. Vale, perfecto. Entonces ahora tengo el placer de poder pasar la palabra a nuestra ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Muchas gracias, ministra, por poder estar hoy con nosotros. Y nada, te paso la palabra para que nos des tu visión sobre la actualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Disculparme, yo también he tenido problemas de conexión, pero bueno, he llegado a tiempo, presidente, para escuchar algunas de las conclusiones. La verdad que ha tenido que ser un foro muy intenso y además creo que constructivo y creativo en una etapa todavía complicada, después de una crisis sanitaria que sin duda nos ha impactado mucho, pero que en la que es verdad que siempre desde Navarra y desde la Confederación de Empresarios estoy convencida, a hacer muy buen trabajo en la reconstrucción de Navarra, en la reconstrucción de este país, así que estoy también en esta línea, ¿no?, de optimismo, con prudencia, porque efectivamente todavía tenemos que convivir con el virus, pero espero que entre todos podamos reconstruir este país y Navarra sobre la base de nuestras fortalezas y también atajando esas debilidades que también el COVID nos ha puesto de manifiesto. Empiezo agradeciéndoos, la verdad, que la invitación a la clausura de este encuentro. Habéis utilizado como lema Movamos Navarra, que sin duda se configura como un foro de reflexión, como decía, para pensar en el futuro, para pensar en la reactivación económica y social en un momento en el que tenemos que construir aquello que el COVID ha destruido. Y los temas que hoy sin duda habéis tratado animan a la reflexión y al debate. Habéis empezado hablando de las tendencias económicas y empresariales en un primer bloque, moderado además por mi gran amiga Nuria Vilanova. Desde aquí un abrazo, Nuria. Y en el segundo bloque ya habéis aterrizado a sectores concretos e importantes, sin duda en vuestro territorio y para el conjunto de la economía española: la alimentación y la distribución, la restauración, la industria en mayúsculas y esa transformación digital que además se alinea mucho con lo que hemos estado haciendo hoy desde Moncloa, desde donde os hablo, porque hemos presentado la agenda de la España digital para el horizonte 2025, una agenda compartida, un proyecto país, como el presidente ha dicho, alineado con ese fondo de recuperación que hemos conseguido sacar entre todos con un esfuerzo sin duda y un liderazgo de España. Así que esa transformación digital tiene que estar en el ADN de las grandes transformaciones que nuestro país necesita. Decía que la COVID-19 se ha convertido en una protagonista absoluta de nuestras vidas, ha sin duda alterado nuestra forma de relacionarnos y está teniendo un fuerte impacto económico y social. Y desde el Gobierno hemos querido actuar con determinación, con rapidez, sin duda con eficacia ante la envergadura de la crisis que de una manera tan rápida se nos ha sobrevenido. Tuvimos que tomar una decisión muy dura, la invernación de la economía para controlar la pandemia, y por ello también desplegamos una ambiciosa red de seguridad para proteger el tejido empresarial, para proteger el empleo, tan importante ahora en esta recuperación, haber sin duda ayudado a sustentar nuestra base productiva. Quería compartir con vosotros algunas cifras para ponerle rostro a las medidas que el Gobierno ha adoptado en los últimos meses. En el ámbito de los ERTE ha permitido proteger a más de 42.000 empleos en Navarra y más de 18.600 autónomos se han beneficiado de la prestación por cese de actividad. En el ámbito de las líneas ICO, de avales, han financiado a más de 5.500 empresas navarras por un importe de 1.300 millones de euros. Da idea
estos datos, como digo, que detrás de cada medida hay personas, hay empresas que gracias a esta red de seguridad pues, han aguantado ese choque, ese impacto tan importante que la COVID a la que nos ha sometido. Pero fijaros, yo creo que en este momento en el que ya estamos en esa nueva normalidad, conviviendo con el virus, pero también haciéndole frente, la crisis sanitaria también nos ha hecho más resilientes. Hemos, como he dicho, dejado atrás los momentos más duros de la pandemia. Sin duda, esta crisis va a dejar cicatrices económicas y sociales, pero también creemos que supone una oportunidad. Es ahora el momento de sentar las bases de la recuperación económica y social. Y como dice vuestro lema, es el momento de que movamos Navarra y yo añadiría, es el momento de que movamos España. Y es un trabajo colectivo. Hoy en este encuentro podemos reforzar esa colaboración público-privada. Sin duda, el trabajo colectivo de reconstruir el país incumbe a todos, a las administraciones públicas, a las fuerzas políticas, a los empresarios y representados por vuestra asociación, a los sindicatos y, en suma, al conjunto de la sociedad, porque la unión nos hace más fuertes y, sin duda, necesitamos fortalecernos como país. Y como decíais, un ejemplo de esta unidad, sin duda, ha sido el acuerdo, no solo el que hemos conseguido aprobar en el marco de la Unión Europea, sino yo me quiero referir también, y lo quiero poner en valor, al acuerdo que hace pocas semanas se firmó aquí, también en la Moncloa, de reactivación económica y por el empleo, un acuerdo firmado por el Gobierno y los agentes sociales. La verdad es que las principales fuerzas sindicales y empresariales sean capaces de alcanzar acuerdos es un ejercicio de responsabilidad y, sin duda, es un excelente indicador de la salud democrática de nuestro país. Un acuerdo por la reactivación económica y por el empleo que es un activo de credibilidad y además es un mensaje claro de confianza y de esperanza hacia el conjunto de las empresas y hacia el conjunto también de la ciudadanía. Somos muy conscientes de la intensidad de la crisis, todavía nos quedan meses muy duros para recuperar de forma gradual ese crecimiento, esa creación de empleo, pero creo que es el momento también de estar a la altura de este desafío y entre todos podemos lograr, sentando las bases de esta recuperación, acertando en las recetas que tenemos que poner en marcha, que la recuperación sea más rápida y también que sea más robusta. Es sin duda una crisis exógena, pero también es una crisis global, está impactando en el conjunto de las economías globales y en eso también Navarra y España como economía abierta hace que seamos también vulnerables a esta crisis global. El impacto de la crisis está siendo muy heterogéneo, tanto por territorios como también por sectores económicos, en función de la especialización que cada uno de los territorios tiene. Sectores como el horeca, el turismo o la automoción están teniendo una recuperación más lenta y, en cambio, otros sectores con una alta demanda, como el de productos sanitarios. He visto que tenéis entre vuestros asociados importantes referentes en este ámbito y os quiero agradecer su predisposición para trabajar con el Gobierno en la búsqueda de soluciones también a esta crisis sanitaria. Hay mucho también por construir y por desarrollar en la industria farmacéutica de nuestro país para que esté a la altura de los desafíos que esta pandemia nos ha desarrollado, pero industria también como la alimentación, que ha sido clave para poder abastecer a la población en los meses tan duros del confinamiento, o los servicios tecnológicos que se han convertido ya en una necesidad, ya no es algo de lo que podamos prescindir. Hemos visto que aquellas empresas que no estaban conectadas, que aquellos hogares que no estaban conectados han sufrido en mayor medida el confinamiento y la pandemia. Por lo tanto, es una obligación también para el Gobierno de España, para el país y para el conjunto de la sociedad española hacer también de la tecnología un pilar de la recuperación. Sin duda, el Gobierno ha dado una respuesta, como decía, a todos estos desafíos. Estamos ya trabajando por la reactivación económica. Hemos aprobado distintos planes de impulso, de apoyo a la automoción, de apoyo al turismo y mismo la agenda digital, que va a movilizar muchos recursos y recursos además alineados con el Fondo de Recuperación de la Unión Europea que, como sabéis, se aprobó a principios de la semana. Para que os hagáis una idea de la envergadura de las medidas que hemos aprobado y que, como digo, están permitiendo sustentar y ya reactivar nuestra economía, el impacto presupuestario de estas medidas supone el 5% de nuestro PIB
y desde el punto de vista de las medidas de liquidez, además del ICO, hemos puesto en marcha otras medidas a través de CERSA, de CESTE y de los distintos instrumentos financieros que tenemos, también de apoyo a la internacionalización. Estas medidas de liquidez equivalen al 15,3% del PIB, sin duda grandes números, pero grandes necesidades para dar una respuesta a esta crisis sanitaria sin dejar a nadie atrás. El acuerdo, como decía, alcanzado por la Unión Europea, sin duda es un acuerdo histórico. Decía el presidente Sánchez que permite que Europa inicie el camino hacia un gran cambio, que sin duda un cambio hacia la modernización, hacia situarnos a la vanguardia de la economía digital, de la economía verde, pero también de la cohesión social y territorial para no dejar a ningún territorio ni a ninguna persona atrás. Los beneficios de una Europa fuerte y unida sin duda superan los obstáculos y las diferencias. Se ha visto en esta intensa negociación que han tenido nuestros líderes. La Unión Europea sin duda sale reforzada de este acuerdo y tenemos, y os he escuchado hablar sobre eso en las conclusiones, tenemos una oportunidad para que el conjunto de las empresas desde Navarra y el conjunto de todo el tejido empresarial con las administraciones públicas podamos aprovechar estos fondos. Para España está previsto recibir en torno a 140.000 millones de euros, representa el 11,2% del PIB y sin duda detrás, como digo, de cada número hay proyectos tractores de relanzamiento en un momento que tenemos que aprovechar porque supone un salto cualitativo coger velocidad en esa recuperación en la que ya estamos trabajando. En el ámbito de las competencias de mi ministerio, Industria, Comercio y Turismo, sin duda tres grandes sectores tractores de esta economía. Hemos trabajado durante la pandemia para hacer más resiliente, más competitivo estos sectores. Necesitamos, sin duda, actualizar nuestro modelo productivo sobre la base de 4 pilares que a mí me gustaría trasladaros. Por supuesto, la digitalización es uno de ellos, lo tenéis en vuestra jornada, la economía verde, la innovación. Sin la innovación no vamos a seguir compitiendo a la altura y a los desafíos que sin duda el mundo nos requiere, y otro que es la internacionalización, donde sin duda vuestras empresas están a la vanguardia. Eso estoy convencida que nos va a permitir, junto con el esfuerzo de estos planes de impulso que hemos puesto en marcha y las medidas que a través del plan de inversiones y reformas que estamos elaborando podamos canalizar de los fondos europeos, nos va a permitir, como decía, generar confianza. Me vais a escuchar hablar mucho en estos meses de la confianza. Creo que necesitamos recuperar la confianza en el país, recuperar la confianza en que somos un país con un clima de inversiones muy favorable. La confianza en el consumo es muy importante para reactivar los sectores más afectados por la pandemia y, por lo tanto, ese plan de inversiones y reformas en el que estamos ya trabajando, espero y deseo que nos permita regresar a los niveles de actividad que teníamos antes del COVID y, sobre todo, modernizar nuestro modelo productivo y nuestro contrato social orientado a un crecimiento que, sin duda, va a ser digital, va a ser sostenible y va a ser inclusivo. Un plan de reformas e inversiones en el que queremos contar con vosotros. Os decía que para nosotros la colaboración público-privada es sin duda un pilar. Para este gobierno queremos, y lo hemos demostrado con ese acuerdo de reactivación económica y por el empleo, reforzar el diálogo social, sentar las bases de las grandes reformas que necesita este país sobre la base de ese diálogo social que ha demostrado su resiliencia, también llegando a grandes acuerdos como la prolongación de los ERTES, que ha dado mucha tranquilidad también a las empresas y a los trabajadores. El plan de inversiones está alineado con la agenda europea, eso nos va a permitir canalizar los fondos que recibamos, y os quiero trasladar los 6 grandes ejes en los que estamos trabajando y que dan de alguna manera un sentido a la agenda de este gobierno en los ámbitos de transición ecológica y el desarrollo de capacidades en torno a la economía verde, en un pacto por la industria que está además recogido en el acuerdo de reactivación económica y por el empleo que firmamos por los agentes sociales. Navarra es industria, industria en mayúsculas, y estoy convencida que desde Navarra va a haber un apoyo a esta iniciativa de que la industria y la reindustrialización esté en la agenda
de este país como gran proyecto transformador, el emprendimiento, la transformación digital, sin duda la formación profesional, hay que darle un salto cualitativo. Ayer mismo se aprobó también un plan de impulso con todos los sectores para hacer de la formación profesional también un pilar de la recuperación. La ciencia y la innovación, mucho también tenemos que aprender de vosotros, porque Navarra es una región de ciencia, de innovación, y por lo tanto creo que en este pilar os sentís muy representados y en definitiva la modernización también de los servicios públicos, que como consecuencia del COVID hemos visto que es una oportunidad para también prestar mejores servicios y desde las administraciones ser también parte de esta recuperación. Sin duda, el objetivo de este ambicioso plan de reformas e inversiones es crear oportunidades en los grandes sectores tractores de nuestro país y sin dejar a nadie atrás, que nuestras empresas sean más resilientes, pero también más competitivas. Y como decía, en esta etapa la colaboración público-privada es fundamental. Tenemos que movilizar recursos públicos y privados para generar ese efecto tractor que la economía en estos momentos necesita. Y termino con un compromiso que siempre me gusta trasladaros cuando participo en estos encuentros, el compromiso de trabajo conjunto con un objetivo común, el objetivo sin duda de superar esta crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia, sentar las bases sólidas de una recuperación hacia una economía más digital, más sostenible, más abierta, más inclusiva. Decía el otro día que si la unidad ha salvado vidas, si la unidad también ha permitido salvar empresas y empleos, estoy convencida que con este espíritu de unidad y esta guía y este faro que nos va sin duda a definir un camino conjunto, vamos a conseguir sacar adelante un proyecto país en el que la cohesión territorial y social para nosotros es un elemento sustancial de nuestro modelo. Sabéis que también estamos trabajando intensamente en el reto demográfico, donde sin duda esa España vaciada necesita de oportunidades. Todos los territorios tenéis muchas oportunidades en este momento para generar en torno a esa España vaciada entornos donde desarrollar proyectos, y espero y deseo que con el impulso del Gobierno de España, de la mano de la Administración regional, que he querido entender que estaba también ahí María Chivite, la estoy viendo ahora, querida María, de la mano, como decía, de las administraciones y con el compromiso del conjunto de la sociedad y de los empresarios, vamos a sentar las bases de esta economía más resiliente, más competitiva, y donde sin duda Navarra y el conjunto del territorio español demos un salto cualitativo para aprovechar esta crisis como una oportunidad, y que desde aquí os mando mucho ánimo, mucho trabajo. Sin duda es un trabajo en el que estamos ahora todos muy centrados, que es complejo, pero a la vez ilusionante, así que os traslado desde aquí también el ánimo, la ilusión y sobre todo el compromiso del Gobierno para trabajar con vosotros de la mano de la Administración regional, del Gobierno de Navarra, para conseguir que entre todos construyamos ese proyecto de país que como consecuencia del COVID se ha visto, como digo, alterado. Así que compartiendo el espíritu constructivo que nos anima a trabajar, a seguir trabajando sobre la base de la reconstrucción del país, os agradezco poder participar en esta jornada y acabo con vuestro lema: movamos Navarra y movamos España. Muchas gracias. Bueno, no me ha dado tiempo a dar las gracias a la ministra, y entonces ya paso la palabra a nuestra presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. Ministra de Comercio, Turismo, consejera, consejero, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, autoridades, invitados, invitadas. Buenas tardes ya, eguerdión. Lo primero, gracias por invitarme a participar en esta clausura de estos diálogos organizados por la CEN, y Juan Miguel, enhorabuena por la organización de este evento y también por esas conclusiones. Y en efecto, yo también coincido, tenemos que mover Navarra, tenemos que seguir moviendo Navarra. Y a ese trabajo estamos llamados todos y todas, administraciones, organizaciones empresariales, sindicales, empresariado, universidades, centros formativos, centros tecnológicos, sociedad civil.
te oía, una de esas conclusiones era moverse juntos en la misma dirección. Pues de eso se trata. En definitiva, tenemos que movilizar talento, experiencia, recursos y hacerlos desde un espíritu, que también lo decía la ministra, ¿no?, de colaboración público-privada y desde la unidad como sociedad, como una sociedad además que se enfrenta en estos momentos a un desafío enorme de reconstrucción social y económica en medio de una crisis sanitaria que sigue ahí, que sigue estando presente. Lo que supone además una dificultad añadida, porque hemos de trabajar generando certidumbres en un momento en el que hay incertidumbre y en un contexto cambiante impregnado del devenir de la pandemia del COVID-19 y de la evolución de la investigación, que es nuestra esperanza para encontrar ese remedio que nos haga poder empezar a convivir con el virus, a poder hacerlo al menos de otra manera. Mientras tanto, debemos seguir equilibrando medidas, en muchos casos pues duras, ¿no?, que está tomando el Gobierno de Navarra para la contención del virus, con esa actividad económica y con la protección social. El Gobierno de Navarra, como sabéis, aprobará en unos días, yo espero que la semana que viene, el Plan Reactivar Navarra, que se asienta sobre la filosofía del propio acuerdo de legislatura de este Gobierno, con 3 pilares fundamentales: la innovación, la digitalización y un modelo sostenible alineado con la Agenda 2030 y el Pacto Verde, y también perfectamente alineado y vinculado con los programas que vendrán de Europa. Si hace un año, cuando llegábamos al Gobierno, ya lo teníamos claro, esos 3 pilares de innovación, digitalización y sostenibilidad, ahora, con el impacto del COVID, lo tenemos más claro todavía. Y además, somos conscientes de que esa triple crisis sanitaria, social y económica es un acelerador de las transformaciones que o bien ya se habían iniciado, quizás a otro ritmo o a menor ritmo, o bien estaban pendientes de hacerse. Por lo tanto, los esfuerzos y los recursos deben ir enfocados a ese modelo de desarrollo económico y social sostenible y justo, para el que Navarra está en buena disposición, está en una buena posición, tiene grandes potencialidades. Y además, esta misma semana que nos visitaba la vicepresidenta, la ministra Teresa Rivera, ponía en valor el trabajo que estamos haciendo en materia energética y de avance en un modelo innovador y sostenible. Hoy, aprovechando que también tenemos a la ministra Reyes Maroto, en este caso de Industria, es un buen momento para poner en valor la importancia de contar con una industria en Navarra, una industria que es fuerte, que es innovadora, digitalizada, resiliente, porque ese es el modelo que nos da más fortaleza, no solo en tiempos de crisis, sino además para avanzar y avanzar con paso firme. Aprovecho también, por cierto, para felicitar el acuerdo alcanzado en Europa, el Next Generation, un acuerdo necesario, no solo para la recuperación económica y social de nuestro país, sino para el fortalecimiento del proyecto europeo, en el que yo siempre personalmente he creído y que creo que en ello estamos todos, ¿no? Porque Europa, una Europa fuerte, una Europa cohesionada, una Europa con menores niveles de desigualdad, será sin duda un gran espacio de oportunidad para crecer y hacerlo con pilares sólidos. Yo creo que siempre he defendido, ¿no?, que los acuerdos son necesarios, siempre son necesarios, pero en un momento como el que estamos viviendo, pues todavía más necesarios que nunca, como digo, y más en tiempos difíciles. Y por eso quiero destacar también el marco del diálogo social en el que trabajamos en Navarra. Tenemos pendiente algunas cosas todavía, pero ya hemos llegado a algunos acuerdos. Igual que quiero también destacar que la gran mayoría de las iniciativas legislativas que este Gobierno ha llevado al Parlamento de Navarra han contado con una amplia mayoría, cuando no con una unanimidad parlamentaria. Un Gobierno en la centralidad que seguirá en esa disposición de acuerdos, propiciando siempre el diálogo, la participación, con el objetivo claro de lograr consensos. Más aún cuando nos jugamos el futuro y también nos estamos jugando este presente. Entre esa extensa relación de medidas que hemos aprobado como Gobierno, pues quería destacar ayudas a empresas, autónomos, aplazamientos de deudas, créditos, avales, pero también el apoyo a la innovación, la ciencia y la investigación, además, claro está, de todas aquellas relacionadas de manera más directa con la población vulnerable, ya sea por causa sanitaria, social o por la pérdida de actividad o de empleo. Es cierto que, como decía, tenemos que hacer compatible impulsar la actividad económica con la protección de la salud. Hablamos de salvar vidas, hablamos de enfermedad, hablamos de secuela. Por eso vamos adaptando nuestras decisiones a la evolución del escenario, siempre pensando en que la salud es un bien superior al que debemos de proteger. Ayer mismo aprobábamos un nuevo decreto tras el incremento de los casos de los últimos días y entendemos
sabemos y somos conscientes que algunas de esas medidas que estamos tomando tienen impacto en determinados sectores de actividad y por eso es importante que sigamos tomando decisiones, no solo en Navarra, sino en el resto de administraciones, cada cual, por supuesto, desde su ámbito competencial. Pongo por caso los ERTEs, una medida de enorme relevancia, el impulso del teletrabajo, el diseño estratégico entre administraciones para sectores de importante implantación, como en este caso podríamos hablar en Navarra del sector automoción. Y termino ya. En definitiva, Navarra siempre ha sido una comunidad emprendedora, una comunidad valiente, una comunidad que se mueve, que se va a seguir moviendo y en ese proceso de diagnóstico y propuestas el Gobierno espera seguir contando, Juan Miguel, con vuestra organización, con el conjunto de la sociedad navarra y, por supuesto, con la colaboración y la cooperación entre administraciones. Con unidad seremos más fuertes y con una reflexión compartida llegaremos a las mejores soluciones. Gracias, ministra. De verdad, muchas gracias, Juan Miguel, invitados, invitadas, y ánimo en la tarea que nos toca para afrontar el presente y el futuro en pro de la prosperidad y de la cohesión de nuestra comunidad. Muchas gracias. Y con las palabras de la presidenta del Gobierno de Navarra, que han clausurado oficialmente este encuentro, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos por estar tan cerca a través de la pantalla y nos vemos en el próximo encuentro empresarial. Hasta pronto.